En este día que te celebramos, damos gracias al cielo por tener entre nosotros a una mujer de fe como tú. Elevamos nuestras plegarias al Señor para que siempre haya prosperidad en tu hogar y tus días se multipliquen en la tierra. Sigue siendo esa persona especial que ilumina la vida de todos los que te rodean. Feliz cumpleaños y bendiciones en tu vida hoy y siempre. Seguidamente vamos a dar inicio llamando a la familia materna de nuestra agasalada Clara Edelía Morales Martínez. Llamaremos primeramente a los hijos de su tío Modesto Martínez, sus primas Bestia Regina Martínez, acompañada de su hijo Donald Ávila. Para ellos, recibámoslos con un fuerte aplauso, por favor. Ella es la señora Regina Martínez, acompañada de su hijo Donald Ávila. Un fuerte aplauso para ellos, por favor.
representar y hacer ver a su familia, porque muchos tenemos familiares, pero no nos conocemos, y ella quiso unir a la familia. O sea que esa fiesta es no solo para ella, sino que también para su familia. Y gracias a ellos por responder y estar aquí esta noche. Ahora vamos a llamar a la familia paterna. Vamos a llamar a su única hermana que le queda en vida. Ella es la señora Irma Leticia Morales, que viene acompañada de su hija Cindy Gamboa y su nieto Kelber Osteiner Gamboa. Para ella, un fuerte aplauso, por favor. Ella es la señora Leticia, es la única hermana que le queda a nuestra compañera en vida. Seguidamente llamaremos a Amanda Chivillo de Núñez junto a su esposo Julio Núñez. Aplausos. Esposo Núñez. Un fuerte aplauso para los esposos Núñez, por favor. Ella es Amanda Chivillo, que viene acompañada de su esposo Julio Núñez. También llamamos a la señora Aura Castillo. Para ella, un fuerte aplauso, por favor. Aplausos, aplausos para la señora Castillo. Ahora vamos a llamar a los sobrinos paternos. Ellos son Roberto y Patricia Moreira. Roberto y Patricia Moreira y Catherine Marcial, hijos de su hermana Rosa María Morales, que en paz descanse. Recibámonos con un fuerte aplauso, por favor. Patricia viene acompañada de sus hijos. Démosle un fuerte aplauso, que belleza sus dos hijos. Catherine también viene acompañada de su hombrecito. Y Roberto viene acompañado de su esposa. Un fuerte aplauso para ellos. Ellos son hijos de la señora, hermana de nuestra compañera Rosa María Morales, que en paz descanse. Seguidamente, llamamos a la señora Sara Ellington de Palacios, que viene acompañada de su esposo Norberto Palacios. Recibámoslos con un fuerte aplauso.
Un viernes 5 de diciembre del año 1960, siendo las 5 p.m. en Puerto Barrios y Zabal, Dios bendijo a la familia Morales Martínez con la llegada de una hermosa niña a sus vidas. Sus padres, Bernabé Morales Baltasar y la honorable señora Clara Martínez Arzú, que en paz descanse, la nombraron Clara Edelmira Morales Martínez, la cual bautizaron en la iglesia Nuestra Señora del Rosario por el Padre Museo. Sus padrinos, su tío Modesto Martínez Arzú y la señora Lidia Morales Gamboa, sobrina de su padre don Bernabé. Realizó sus estudios nivel primario en la Escuela para Niñas 15 de septiembre en Puerto Barrios y Zabal, graduándose a los 12 años de sexto grado y luego estudió corte y confección. A los 17 años emigró a Estados Unidos en busca de un mejor futuro, en donde reside actualmente por ya 42 años, ejerciendo la labor de cuidado de la salud, cuidando a ancianos, la labor que desempeña dignamente. Edelmira es la menor de 4 hermanas y es la matriarca de la familia. Ella ama y amará por siempre a su familia. Dios le dio un corazón noble, lleno de amor para todo quien con amor y respeto se les dé. Y para todos ustedes, familiares y amigos que les acompañan esta noche. Ella es la señora Clara Edelmira Morales Martínez. Recibámosla con un fuerte aplauso, por favor. La hermosa señora Clara Edelmira Morales
Nuestra querida cumpleañera hizo mencionar a sus familiares difuntos. El proceso de duelo permite buscar para tu ser querido el lugar que merece entre los tesoros de tu corazón. Es recordarles con ternura y sentir que el tiempo que compartiste con ellos fue un gran regalo de Dios. Es el dedo del corazón en la mano que la voz no se acaba con la muerte. Vamos a mencionar a los familiares difuntos de nuestra cumpleañera. Primeramente mencionaremos a sus padres, Bernabé Norales Baltasar y Clara Martínez Marcial. Perdón, Azul. Abuelos de nuestra compañera y abuelas Hilaria Azul Gregorio, Carlota Baltasar. Sus abuelos fueron los señores Antonio Martínez y Fernando Norales. Sus hermanas Sonia Alejandra, Marta Ofelia, Yolanda Etelvina Palacios Martínez, Rosa María Norales, Fernando Norales, Benjamín y Roberto Norales. Sus sobrinos Eduardo Abraham Martínez, Daniel Danilo González. Que en paz descansen. Para ellos les pedimos por favor un minuto de silencio. Gracias, gracias. Gracias por respetar este momento para nuestros difuntos. Porque aunque no estén en el cuerpo, sabemos que el espíritu, según nuestra fe católica, ellos están aquí con nosotros. Gracias. Seguidamente tenemos una palabra de agradecimiento por su hijo Luis Amílcar González. Mi querida Patricia, preciosa esta noche, gracias por eso. Gracias Padre, gracias Santísimo, gracias a todos ustedes por compartir con nosotros esta maravillosa experiencia. Quiero comentarles que hace un tiempo, cuando formulamos la idea de Mami, pensamos en la idea del concepto de reunir a la familia. Pues pueden dar cuenta que la mayoría de personas que estamos acá somos familia, y pues el hecho de verlos a todos ustedes acá compartiendo con nosotros este maravilloso momento merece decirles muchísimas gracias. Quiero mencionar a nuestro colaborador creativo Norman Morales, que creo que no está acá, pero muchísimas gracias también. Quiero pedirles por favor un aplauso a nuestros maestros de la Marisma del Valle, por favor un aplauso para ellos. Ellos vienen desde el interior del país para alegrarnos esta noche desde San Marcos y desde lejos. A cada una de mis tías, muchísimas gracias. Me encantan verlas luciendo tan hermosas. A mis primos, tíos, cuñados, muchísimas gracias. De verdad que Dios me las bendiga. Para ellos comentar cuáles son los mejores vestidos. A la cumpleañera, pues no tengo mucho que decirte, mami, que sabes que te amo, que te adoro, eres algo que, o sea, voy a decir que eres la joya baluarte que puede ser bien, porque se me acaba, yo creo que se me acaba todo. Quiero dar gracias por tu espíritu, tu vida, esta es tu noche, tu preciosa, tu trabajo, o sea, no cabe aquí todo lo que significa
para mí es el pilar de mi casa. Toda la vida yo había soñado tener al señor Luis Baltasar. Papá, muchas gracias. Y pues gracias, Dios me lo bendiga. Gracias, gracias. Esas fueron las palabras emotivas del hijo de nuestra cumpleañera de esta noche. Seguidamente llamaremos a la señora Sandra Eloína Martínez, quien también tiene unas palabras para ustedes. Un aplauso para ella, por favor. Oh wow, oye, mukunda kunjungi itu nih, sering ni bukan nyawa watina hatu tuh hadiah, itu tuh bukan no untuk kelar, itu tuh bocah, itu tuh pera, itu tuh yoi, sering banyak baru hari ini keluaran inan, ini, ini, luar kamu Dulu saya bisa mengira, mau ini walau berarti. Saya mungkin wali, dulu tadi memang punya, mau ini walau punya. Dulu kadang sekarang kalau barang lewat itu ini dah, semua dah ini dah. Suicide semua dah punya, tapi punya lagi kadang aku aram punya dulu. Ini banyak, tapi ini banyak itu. Kian apa, boleh wali, mamera, juga wali kita. Titu punya ini hamba titu itu, jadi semua yang ini, mereka awak hamba wali berapa hamba. Amu yang kamu itu ni, sungai berlayar, resipi punya, boleh, cuma berbuki, laut tayu mandi mana, juga wali kita, juga cuma bunyi, baik, ini ini sung lagi itu baru di sini kamu di wait cuma bumi cuma Maria mereka mikir harus itu nih wabela wala lele ni last dia lupa lupa isi hamuni loh yang hamuni tu mai coba berdekatan begitu. Gracias, gracias a la señora Eloína. Llamamos nuevamente al señor Luis González, que se le olvidó mencionar un detalle muy importante. Perdón, se me pasó por alto mencionar a la señora Carla Ramírez de Ramírez. Por favor, que se pongan de pie y le regalen un fuerte aplauso a la señora Carla Ramírez. Carla de Ramírez, ella también es responsable de parte del recuerdo de esta noche. Gracias, mi amiga de infancia. Gracias, don Luis. ¿Algo más que se le haya olvidado por ahí? Seguidamente, llamamos a la distinguida señora Tania de López. Ella
Seguidamente, nos dicen que la compañera quiere que la licenciada Olivia Linet Núñez le dé unas palabras. Bueno. Especialmente los ancianos que hay solo para esta educación
por esas emotivas palabras. Bueno, seguidamente llamamos a la señora Catherine Marcial, que su tía quiere que le dedique unas palabras esta noche. A la señora Catherine Marcial, sobrina de nuestra agasajada esta noche, su tía quiere que le regale unas palabras. Sé que tal vez no vino preparada, pero sabemos que ya se va a quitar los nervios. Bueno, muy buenas noches a todos. Tía, usted sabe lo mucho que yo la quiero, sabe bien lo que usted significa para mí, a mis hermanos, a mis niños. Y la verdad, usted no sabe lo especial que sea para nosotros. Pues en un momento muy difícil de nuestras vidas, usted estuvo ahí para nosotros siempre, en llamadas, mensajes, incluso vino acá. Cuando Verona se casó, aquí estuvo también. Entonces, ella es más de nuestra tía. Y gracias por invitarnos. Usted sabe que teníamos mucha defensa. Ya llevo mucho tiempo. Bueno, yo pensé que estaba nerviosa y no estaba preparada, pero él resultó. Gracias, Katy, gracias. Bueno, abuelo Guanajo, ya vamos a hablar, Marina y todo. Pero, sin antes, tenemos que escuchar las palabras de nuestra agasajada, nuestra doce, la señora Clara Edelmira Morales Martínez. Tiene unas palabras para todos y cada uno de nosotros esta noche. Mimi Muño, Tomátaco, y tú y yo, son muy de no me gusta, como era la goma, y la nave Luis, o Culene, tú lo ves ahí que le doy un puño. Gracias a Dios mío, se debe un sí, uno de Luis, por eso le digo, porque es madre que le está un kilo, ¿verdad? Muy buenas noches, señoras y señores. Les doy la cordial bienvenida a mi cumpleaños número 65. Primeramente, le doy gracias al gran supremo Dios por permitirme, con esa gran bendición, llegar a esta edad. Porque mis hermanas, lamentablemente, llegó el momento antes, pero ya no están, ya están en la otra vida. Gracias, Señor, gracias. Y infinitamente agradezco a cada uno de ustedes esta noche, especialmente a las personas que invité de Nueva York, que pagaron su pasaje especialmente para acompañarme esta noche de gala. De todos. No le veo mucha pintura esta noche. Gracias. Mucha belleza. Sí, pero lo pasaremos bonito y lo vamos a disfrutar en el nombre de Dios. Gracias mil a cada uno de ustedes. Los súper te quiero. Gracias. Y también, por favor, Giovanni Romero, bienvenido a mi pueblo libre en Cristo. Sí, de la Marina del Valle. ¿Ok? Vaya pues, digo la abuela, bienvenidos a nuestra fiesta, porque no es solo mía, es de todos, cada uno de ustedes que me acompaña esta noche. Pues a gozar se ha dicho, a chupar, a comer y a bailar. Bienvenidos, miren. Gracias. Gracias. Ya escucharon a la cumpleañera, ¿verdad? Hoy vamos a beber, a comer, a bailar. Bueno, si nos da sueño también, aquí la de